Que Dios les bendiga a todos y cada uno. Gracias a Dios, es una oportunidad que el Señor nos da de estar reunidos en su presencia y tener este momento, ¿verdad?, de escuchar la palabra de Dios. Vamos a tener el tema de hoy: ¿para qué sirve el perdón? La importancia del perdón, ¿verdad? Lo maravilloso de la palabra de Dios es esto, que a lo mejor es un tema que hemos escuchado en repetidas ocasiones, pero siempre hay algo nuevo, siempre hay algo que decir, hay algo nuevo que aprender, y siempre el Señor nos sigue hablando a través de su palabra cuando queremos que Él nos hable, ¿verdad? Cuando tenemos esa actitud de Dios, y el Señor siempre va a traer algo, una palabra nueva a nuestras vidas. Y este tema, hermanos, amigos, es un tema que nos concierne a todos, definitivamente, porque a lo largo de nuestra vida todos vamos a tener o vamos a encontrarnos en situaciones, en lugares o en circunstancias en las que tenemos que perdonar a alguien o en las que tenemos que pedir perdón a alguien que nos hizo algo, o a alguien que en un momento dado, hasta sin darnos cuenta, nosotros hicimos algo incorrecto. Porque seguro que cada uno de los que estamos aquí, pues no somos perfectos, nos equivocamos, y en algún momento tenemos que ir a pedir perdón a la esposa, al hermano, al amigo, ¿verdad? Alguna persona, un cristiano inclusive. Por eso es un tema que nos toca a todos, y no es un tema opcional. No es un tema que digamos en la Biblia se diga, pues a ver, reúnanse, hagan una reunión, reúnanse, hagan una votación, ¿verdad? Y si gana el tema del perdón, pues lo hablamos, y si no gana el tema del perdón, pues entonces lo dejamos para otro día. No es una sugerencia, no es una propuesta, más bien es un imperativo. Es muy importante el perdón de Dios, es un imperativo. Y es que alguien puede decir, es que no siento perdonar, ¿verdad? Porque ese muchas veces es el tema, digamos, la situación. Y miren, mis amados, el tema del perdón no tiene nada que ver con los sentimientos. Lamentablemente el día de hoy muchas personas, inclusive cristianos, se dejan llevar mucho por sus sentimientos, por sus emociones. Y por ejemplo, así viven su vida espiritual por emociones, por sentimientos. Tienen ganas de orar y oran una barbaridad, una gran cantidad de tiempo. Cuando no sienten orar, entonces no oran nada. Y pasan días y semanas porque no siento orar. Cuando algo les pasa allá adentro, les entran ganas de ir a la iglesia, de reunirse, entonces van y después no sienten ganas y se ausentan por semanas igual. ¿Por qué? Porque su vida está basada en sus sentimientos. Tengo unas ganas tremendas de servir al Señor, ahora sí yo quiero hacer la obra, y entonces sienten servir al Señor, y el día de mañana no sienten ningunas ganas, y entonces dicen, lo dejo para después, cuando sienta otra vez. Y a veces así vamos llevando nuestra vida. Y hermanos, o sea, nuestra vida no la podemos basar en emociones, porque nuestras emociones son cambiantes, nuestras emociones son de alguna manera pasajeras. Y a veces son como la arena del mar, ¿verdad? Tú has visto la arena del mar, sopla el viento, viene por ahí una tormenta y se lleva cantidad de arena para otro lado, y luego la arena la ves por todos lados. Entonces, la vida cristiana no se vive de emociones. La vida cristiana se vive en obediencia, en una obediencia constante, permanente, aunque no sienta, aunque no sienta nada, sienta o no sienta, yo vivo la palabra de Dios. Y muchas veces seguro nos ha pasado, a los que predicamos, a los que compartimos, y seguramente a ti también te ha pasado, que alguna ocasión tienes una junta en el trabajo, tienes que asistir a algún lado, tengo que venir a predicar, tengo que ir a tal lado a compartir, me duele la cabeza, no me quiero ni levantar y estoy luchando por un momento, me levanto, no me levanto, voy o no voy, pero tienes un compromiso.
Tienes algo que no puedes dejar para mañana y entonces dices, pues yo tengo que ir porque quiero obedecer a Dios. Y entonces cuando tú ya estás predicando, cuando tú ya estás haciendo esa obra, ni del dolor de cabeza te acuerdas. O sea, se te olvida, pasa. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no son emociones, no son sentimientos, no son visiones, no son revelaciones, no son si ángeles vuelan, suben y bajan, ¿verdad? La vida cristiana es una vida de fe, es una vida de obediencia. Y obviamente, ¿esto qué quiere decir? Que no es fácil ser cristianos. No es fácil la vida cristiana. Cristianos el día de hoy, pues puede llamarse todo mundo, ¿verdad? Pero un cristiano maduro, un cristiano que tiene obediencia, un cristiano que es maduro en la fe, es un cristiano estable, equilibrado, es un cristiano que obviamente le ha costado y lleva años y en un momento determinado está firme. Así que yo animo a todos los que estamos hoy aquí a que nos esforcemos. A que el día de hoy tengamos un momento para decirle, Señor, ayúdame, yo quiero servirte, yo quiero amarte, yo quiero crecer espiritualmente y lo que tengas que hablarme, Señor, háblalo. Háblalo, o sea, Dios que nos dé esa capacidad y de veras el Señor que está aquí en medio de nosotros nos pueda hablar su palabra. Así que vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, los versículos del 21, Mateo capítulo 18, versículos 24, 18, 24. El Señor Jesús está hablando esta parábola y dice que un hombre, el rey de un reino, dice el reino de los cielos, el verso 23, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te rogué porque te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y viene la conclusión. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El tema del perdón, ¿verdad? Es fundamental, porque todos lidiamos con eso. A veces a nivel familiar, a veces a nivel de nuestros matrimonios, a veces a nivel inclusive de iglesia. Esto pasa. Y precisamente aquí el Señor da esta parábola. Es una historia que cuenta Jesús que nos habla de la importancia que tiene el perdón. El perdón que recibimos de parte de Dios y el perdón que tenemos que aplicar a la gente en un momento determinado que nos puede ofender. Entonces son dos cosas
que nos habla aquí el Señor, el perdón que recibimos de parte de Dios y el perdón que nosotros tenemos que dar a los que nos ofenden. Y Mateo 18:23 nos dice, ¿verdad? ¿Cuál es la clave de esto? Dice que el reino de los cielos es semejante, o sea, la típica frase que usaba Jesús, el reino de los cielos es semejante. Y luego dice de un rey que comenzó a hacer cuentas y le fue presentado un hombre que le debía 10,000 talentos. Ahora, vamos a poner una imagen para que tengamos una idea. Un talento son aproximadamente 30, algunos dicen que son 34 kilos, pero había unas monedas en el Imperio Romano que se llamaban talentos. Entonces, 34, un talento equivalía, era una cantidad impresionante, porque un talento equivalía a 6,000 dracmas. Un talento es como el pago de 6,000 días. 16 años, 4 meses, ¿verdad? Una década, 6 años y 4 meses es lo que equivalía el talento, el pago del talento. Entonces, era una cantidad impresionante, una cantidad imposible de pagar, porque este hombre debía 10,000 talentos. Es como si a ti te llegara una cuenta, a ti te llegara una carta y te dicen, tú tienes una deuda acumulada de cientos de miles o de cientos de millones de pesos. Y la verdad, por mucho que llores, por mucho que ruegues, por mucho que digas, que te lleves las manos a la cabeza y digas, es que ¿cómo puede ser? Pues tú nunca vas a poder pagar esa deuda. 10,000 talentos, o sea, ni siquiera podrías pagar los intereses. Bueno, pues esto le pasaba a este hombre de la parábola. A este hombre de la parábola, dice aquí el Señor Jesús, había acumulado una cantidad impresionante con el paso del tiempo y aquello era algo imposible de pagar. No nos dice a qué se dedicaba, si tal vez malversó los fondos, si tal vez le encargaron construir carreteras, hospitales, tal vez le encargaron construir un sinfín de cosas del reino y él se gastó ese dinero en otras cosas. Yo no sé qué hizo para gastar tanto, pero como este hombre no pudo pagar, dice la Biblia, su Señor ordenó venderle, no solamente a él, sino a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía con tal de que pagara la deuda. En aquel tiempo era así, ¿verdad? Si una persona no podía pagar, pues no solamente venían por él, sino que venían por toda la familia y le era quitado todo lo que tenía, propiedades, si tenía propiedades, si tenía algún bien, y además la familia estaba de por medio. Y el verso 26 nos dice, entonces este siervo, o sea que pues al escuchar todo lo que iba a pasar con él, su vida, su esposa, sus hijos, o sea, él semejante deuda no podía pagar, entonces dice que él suplicaba, postrado le suplicaba diciendo al rey, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, o sea, ten misericordia, ¿verdad? Y el verso 27 dice algo maravilloso. ¿Te imaginas? Yo me imagino que la corte, ¿verdad? Los que estaban ahí, los soldados, esas personas que trabajan ahí cerca del rey, cuando escucharon que este hombre postrado le suplicaba y le decía, ten paciencia, te lo voy a pagar todo, a lo mejor entre ellos se quedaron viendo y dicen, ¿va a pagar todo? ¿Cuándo? Esto es imposible. Entonces, el verso 27, el señor de aquel siervo, el rey, movido a misericordia, ¿no? Le soltó y le perdonó la deuda. Gloria a Dios. Qué alivio tan grande. Imagínate alguien que llega al banco y de repente tiene una deuda impresionante y en un momento le dicen los del banco, ¿sabes qué? Tu deuda está cancelada tu deuda, no le debes ya nada. Yo creo que a todos nos gustaría recibir una carta así, si nosotros debiéramos algo. Aquí el Señor dice,
el Señor, el de aquel siervo, movido a misericordia, o sea, le dio compasión al ver sus lágrimas tal vez, y simple y sencillamente por misericordia tuvo compasión de él, se le movió algo dentro y le dijo: eres libre. Le soltó y le perdonó la deuda. Vamos a ver cómo reaccionó este hombre. Verso 28 y 29. ¿Cómo reaccionó este hombre? Verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. ¿Cuánto le debían a él? 100 denarios. ¿Cuánto debía él al rey? 10,000 talentos. O sea, no era ni la 10ª parte. Comparado con lo que él debía al rey, era una cantidad mínima, irrisible, la verdad. Pero fíjense, escuchen, le dice exactamente, este consiervo exactamente utiliza las mismas palabras que él había utilizado unas horas antes o unos minutos antes con el rey. Esas mismas palabras la utilizan con él y dice: entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. O sea, exactamente igual. Como si le hubiera copiado este consiervo, como si este consiervo hubiera estado escuchándolo en la corte del rey. Le dijo lo mismo: ten paciencia, no me niego a pagarte, ahorita no tengo, pero por favor dame tiempo, ten paciencia conmigo. Es cuestión de, no sé, un mes, cuestión a lo mejor de un mes, de 2 meses, yo me pongo de acuerdo contigo, te pago todo. ¿Qué dijo este hombre? Verso 30. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué no quiso? No quiso tener misericordia, no quiso perdonar, sino que fue y le echó en la cárcel. O sea, en otras palabras, por 100 denarios le destruyó la vida a este hombre. Le destruyó la vida para siempre. Meterlo a la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Qué hicieron los consiervos al verlo? Dice el verso 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, fíjate la expresión: siervo malvado, toda aquella deuda, esos 10,000 talentos, te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, ¿no debiste actuar de la misma manera como yo actué contigo? ¿No debiste tú tratar a los demás como Dios te ha tratado a ti? Y entonces el versículo 34. Entonces su señor, enojado, en otras palabras, ahora sí te vas a enterar, ahora sí vas a saber, se acabó la misericordia, se acabó la gracia, ahora sí me vas a pagar todo lo que me debes y de aquí no sales. Y fíjese, la conclusión de la historia es tremenda, ¿verdad? Porque esta historia, todo esto que el Señor está diciendo, no es un pastor el que está hablando, no es un rabino, ¿verdad? No es el apóstol Pablo tampoco, es palabras del mismo Jesús. Y esta es la conclusión, dice: así también mi Padre Celestial, y eso nos incluye a todos, hará con todos vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué interesante historia, ¿verdad? Para recalcar la importancia de no tener problemas a la hora de pedir perdón a alguien o a la hora de perdonar a alguien. Y yo quisiera, mi amado hermano, amigo, que este mensaje tú lo guardaras en tu corazón.
Que este mensaje tú lo guardaras en tu corazón, porque a lo mejor ahorita tú dices, hermano Sergio, eso no aplica para mí. Yo no tengo ningún problema con nadie, yo con todos estoy en paz, yo mira, no tengo ningún problema. Bueno, qué bueno, gloria a Dios, si no es tu caso, pero guárdalo en tu corazón, porque se puede presentar una situación como esta, y cuando se presente, lo tienes que poner en práctica. Porque este no es un mensaje para hacernos reír, este no es un mensaje para rellenar el espacio, este no es un mensaje, ¿verdad? Que pues como el hermano no tenía nada que decir, pues se inventó algo. No, hermano, este es un mensaje importantísimo, no es para entretenernos, es un mensaje de parte de Dios y tiene un fundamento bíblico, tiene una base, porque la vida es muy larga, mis amados, y la carrera del cristiano es de largo aliento, es de largo alcance, es un maratón, y a lo largo de nuestra vida, pastores, predicadores, hermanos, cristianos, cristianas, jóvenes, hijos, nos vamos a enfrentar con una situación. Tarde que temprano ocurrirán situaciones en nuestra vida, y a veces hasta entre hermanos, con los que tenemos que sentarnos, hablar y arreglar las cosas y perdonarnos y arreglar las cosas con alguien. Y espero que cuando llegue ese momento, aunque te cueste, ¿verdad? Aunque digas no siento, bueno, tú hayas aprendido la lección y te acuerdes de lo que hoy vamos a estar compartiendo. Así que lo primero que vamos a ver entonces, como esta parábola habla del perdón, pues vamos a ver qué es perdonar. ¿Qué es perdonar? Es dar sin condiciones. Es cancelar una deuda. O sea, es dar sin condiciones. ¿Qué quiere decir dar sin condiciones? Te perdono, pero la condición sería, bueno, te perdono, pero si vienes de rodillas a mí. Te perdono si lloras, te perdono si cambias. Perdonar es sin condiciones. Sin condiciones. Es cancelar la deuda. O sea, ya no me debes nada. Es olvidar las ofensas, no tenerlas presentes. Es que tú no sabes las ofensas que me han hecho. Es que tú no sabes lo que me han hecho pasar, el dolor que yo he sentido. Es olvidar las ofensas. Es borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar. Y es recuperar ese crédito perdido. En el banco, cuando tú debes y no has pagado, pues te ponen, como dicen, en el buró, y te ponen en la lista negra y ya no tienes crédito, y tú dices quiero ir a pedir un préstamo, un crédito, y te dicen usted no puede porque tiene mal crédito. Bueno, esto es recuperar ese crédito. ¿Qué es entonces perdonar? Es tener gracia y misericordia con aquel que nos ha ofendido, de manera que no reciba el castigo de su ofensa, y restablecemos gratuitamente la relación con él. Algunos comentaristas expresan el perdón de la manera siguiente: borrón y cuenta nueva, ¿verdad? No hacerle pagar, no tenerle en cuenta. Ahora, esta palabra perdón del latín viene de dos palabras. El latín, perdonare, y la palabra perdonare, la palabra, ese prefijo per, implica una acción completa y total. ¿Qué significa esto? El perdón de la Biblia, el perdón bíblico, es un perdón no de solamente una parte. No es de decir, bueno, ya hoy hablamos un tema, mañana seguimos hablando del otro. No, es perdonas o no, o perdonas o no perdonas. O sea, lo haces bien o mejor no haces nada. No es algo que tú digas, bueno, te perdono 10% de lo que me has hecho y el otro 90% te lo guardo para el resto de la semana. No, es o perdonas o no perdonas. O lo haces bien o no haces nada. Y también viene de la palabra donare, que donar significa, ¿verdad?, regalar, dar. Un donativo, una donación.
Como los hermanos que llevan una torta y un refresco o algo al hospital. Es una donación. ¿Cuánto es, señora? ¿Cuánto es, señor? ¿Cuánto le pagamos? No, es una donación. Te lo regalo. Así es el perdón. El perdón bíblico, así es. El perdón bíblico no se gana. La gente no tiene que hacer nada para ganárselo. O sea, tú haces regalos, ¿verdad? A lo mejor haces regalos a las personas que se han portado bien contigo. Pero nosotros digamos, bueno, a ti sí te perdono porque tú te has portado bien conmigo. A ti no te perdono porque tú no me caes bien. Una persona que actúa así, perdona solo al que le cae bien, perdona solo al que ha sido bueno con él. Esa persona no ha entendido el evangelio. El perdón no es selectivo. No es de que, a ti sí, no, tú después. El perdón tiene que ser total y completo, y si no, es mejor no hacerlo. Es mejor decirle a Dios con humildad, de veras reconociendo, Señor, no estoy preparado todavía, Señor, yo mejor mañana. Busca a Dios, que Él te hable, que Él te hable, y entonces ya puedas venir con un corazón preparado, dispuesto a dar, a donar, ¿verdad? Y hacerlo de manera completa, total y absoluta. Ahora, la pregunta, ¿verdad? ¿Cuántos pecados nos ha perdonado a nosotros Dios? Si tú has recibido el perdón de Dios, ¿cuántos pecados te perdonó Dios? Cuando tú escuchaste el evangelio, cuando la obra del Espíritu Santo se hizo en tu vida y tú recibiste el perdón de Dios, te convertiste a Cristo, le pediste perdón a Dios de toda tu vida pasada, de todo lo que antes hacías, de los pecados que habías cometido y los errores y todas las cosas que hicimos antes de conocerle a Él. ¿Cuántos pecados te perdonó Dios? ¿Te perdonó la mitad? ¿Te perdonó el 60%? ¿3/4 partes? ¿Cuánto te perdonó? ¿1, 10? ¿Sabes qué dice la Biblia? Nos perdonó todos. Amén. Todas nuestras rebeliones las arrojó al fondo del mar. Dice la Biblia, las borró, ¿verdad? La Biblia utiliza varias palabras para hablar del perdón, para hablar de Dios, de cómo perdona nuestros pecados. Una es las arroja al fondo del mar, otra es las borra, y otra es no se acuerda más de ellas. A mí la que me gusta más es las borra, ¿no? O sea, como una pared, está ahí toda llena de todo lo que hemos hecho y la borra. Ya no hay nada, ya no se ve. Antes decía aquí, Sergio es esto, aquello. Ahora ya no hay nada, está en blanco otra vez. Dice la Biblia que todos los pecados los arrojó al fondo del mar. Él no dijo, bueno, la semana próxima arreglamos lo del año pasado y el año que entra arreglaremos lo de hace 5 años y así estaremos hablando, ¿verdad? Unas terapias que nunca terminan y vamos a estar hablando de lo que pasó hace 5, hace 10. Dios no actúa así. Dios perdona totalmente. No lo hace en abonos, no lo hace a plazos, perdona totalmente a la persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene esa característica que ninguno de nosotros tenemos. Él perdona y olvida. Ahora, olvida, bueno, Dios es Dios, Él es toda sabiduría, pero olvida. ¿Cómo olvida? Él decide olvidar, porque Dios se acuerda de todo. La Biblia dice que en el día del juicio saldrán y están escritos todos los hechos del hombre, pero en el caso del que Dios perdona, Dios decide olvidar. Dios decide olvidar. ¿Sí? Entonces, tú perdonas. Tú cuando quieras, tú podrás recordar las ofensas. O sea, no es que cuando tú perdonas se te produce una amnesia en tu mente y entonces ya no te acuerdas de nada, ¿no? Ya no te acuerdas de nada. No, sino más bien Dios decide perdonar, olvidar. Es así como las cicatrices, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos en nuestro cuerpo alguna cicatriz. Cicatrices que a lo mejor te rompieron la cabeza,
Otros que te caíste de una bicicleta y se te abrió allí el fémur. Tienes una cicatriz, yo tengo varias, ¿verdad? Tengo una cicatriz aquí de que me rasguñó una persona un día. Tengo una cicatriz de que un día también me accidenté en una bicicleta. Y sabes, cuando tú tienes una cicatriz, tú puedes recordar y exactamente te dice, ¿qué te pasó ahí? Ah, y ya recuerdas, ¿no? Recuerdas inmediatamente lo que pasó ahí y recuerdas por qué está esa cicatriz ahí. Bueno, así también lo mismo ocurre cuando tú perdonas a una persona. Puedes recordar la humillación, puedes recordar el insulto, el mal gesto, la palabra, el golpe, pero ya no te afecta. Ya lo has superado. Esa cicatriz está aquí, está ahí y no se va a borrar, pero ya lo has superado. ¿Y por qué lo has superado? Porque ahora el amor de Cristo está en ti. Porque ahora el amor de Cristo tú lo aplicas a esa persona. Ahora el amor de Cristo lo aplicas y de alguna manera el trato que Dios tuvo contigo, ahora tú lo tienes con los demás. Y esto quiere decir que Dios no me perdona porque yo le caía bien o porque yo le decía que me perdonara. Aquí la Biblia dice, Dios lo perdonó por su misericordia, por amor, por su gracia. Y cuando tú perdonas a una persona es por lo mismo, no es por lo que ella se merezca o lo que esa persona se merezca. ¿Por qué? Porque a veces así actuamos, ¿no? Es que no, yo no lo perdono porque no se lo merece. Y puede ser, nadie nos merecemos el perdón, pero el perdón es una evidencia de madurez y es la madurez que tienes en Cristo. El Señor Jesús tenía miles de motivos para no perdonarnos. Cuando Él estuvo en la cruz, fíjate, todo lo que Él pudiera haber dicho, tenía motivos para proferir palabras fuertes desde la cruz del Calvario, por supuesto. Podría haber dicho que vengan legiones de ángeles, podría decir estas personas no saben, son unos duros, ignorantes. Y Él estaba ahí crucificado, ¿verdad? Sintiendo el dolor, la vergüenza, la tortura que había sentido. Y el Señor, ¿sabes cuáles fueron unas de sus últimas palabras en la cruz del Calvario? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén, gloria a Dios. O sea, y el Señor Jesús no dijo estas palabras para salir en la foto, para decir, mira qué palabras están saliendo ahí, sino que Él, hermano, justo eso fue lo que uno de los malhechores que estaban al lado de Jesús de repente se quedó impactado y dijo, bueno, ¿cómo este hombre está perdonando a pesar de todo lo que le han hecho? Y aún este hombre le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabes qué le dice Jesús a este hombre? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. En el paraíso. Entonces, el perdón es algo que marca una diferencia. Número uno, el perdón tiene un poder que libera la bendición de Dios como tú no te imaginas. ¿Por qué no ha sido liberada la bendición de Dios sobre algunas personas? Porque todavía hay algo que te domina. Hay personas que viven amargadas, que no viven, que se la pasan mal, que no duermen, que no disfrutan un descanso. Pero por el otro lado, transmiten esa amargura, transmiten ese dolor. ¿Por qué? Porque una de las características que tiene la amargura es que contamina a todo lo que está a tu alrededor, tus relaciones, tus hijos, tus padres, tu esposa, tus amigos, a todos, ¿verdad? Y cuando tú indagas a esa persona, oye, esa persona, ¿por qué es problemática? ¿Qué pasa? Entonces lo que tú empiezas a ver es que esa persona tiene una herida y aunque le haya pasado ya como 20 años, todavía lo recuerdan como si hubiera sido ayer. Y hay personas que lamentablemente no pueden acordarse del cumpleaños de alguien, pero sí se acuerdan de lo que les hicieron hace 20 años. No se acuerdan del cumpleaños de sus seres queridos,
Pero ¿se acuerdan increíblemente lo que les pasó hace 10 años, hace 15 años? ¿Sabes qué? Están amargados, están enfermos. Hay gente que está enferma, pero no de afuera, no del cuerpo. Están enfermos del alma. ¿Por qué? Porque el día de hoy se enfatiza mucho las enfermedades de la mente, las enfermedades del cuerpo, pero la Biblia habla de las enfermedades del alma. El alma que está enferma. Y cuando tú miras a la cara a unas personas, tú dices, esas personas pareciera que tienen algo, ¿verdad? Ahora debes de tú saber que en la Biblia se mencionan aproximadamente cerca de 30 enfermedades habla de personas que tienen un alma herida, emociones rotas, heridas abiertas que siguen supurando y que no han cicatrizado por el bálsamo de la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, el perdón tiene un poder liberador, un poder que libera, un poder que libera. O sea, cuando tú has dado perdón y cuando tú has recibido el perdón, te quitas un peso de encima, o sea, una losa que traes cargando, una mochila muy pesada, te la quitas de manera impresionante cuando tú perdonas. Y es más, ni siquiera es necesario que la persona venga a pedirte perdón, porque tú ya has regalado, tú ya has dado el perdón. Si viene, gloria a Dios, tú le dirás, yo ya te perdoné. Si no viene, tú ya lo sabes en tu corazón, tú ya perdonaste, ya te liberaste. Si él viene con una sonrisa sarcástica, si él viene o viene realmente humillado, a ti te da igual, porque tú ya perdonaste. Tú ya lo hiciste, tú ya no dependes de la reacción del otro. Imagínate que el perdón dependiera de la reacción del otro, y si nunca se arrepiente, y si nunca te lo pide, entonces tú vas a llevar esa amargura siempre y delante de Dios no vas a poder estar en su presencia, porque ya lo vimos, ¿verdad? El que no perdona no va a ser perdonado. Si fuera que viene la persona a pedirte perdón, la perdonas. No podemos evitar que la gente a veces hable de nosotros, nos critique, te cuestione, pero yo sí puedo evitar algo, que lo que los otros digan me afecte. Eso sí puedo evitar. No puedo evitar que critiquen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo único que a ti te debe de mantener firme no es el aplauso, no es el visto bueno de la gente, sino que tú dependes de tu relación con Dios. Si dicen bien, si dicen mal, gloria a Dios. Pero ¿sabes? Esto que yo estoy diciendo no es fácil. Se lleva años para entenderlo, años para luchar con esto, porque a veces pensamos que el perdonar es señal de debilidad. A veces pensamos de esa manera, ¿verdad? Que el perdonar es señal de cobardía. Y no, el perdonar es todo lo contrario. Hay que ser una persona muy madura, hay que ser una persona muy firme con Dios para que tú puedas decirle a alguien, te perdono, a pesar de lo que me has hecho, a pesar de la que me has armado, a pesar de las que me has hecho pasar, te perdono y te perdono de corazón. Y no te perdono para quedar bien. Y no te perdono, ¿verdad? Porque yo pues te tenga miedo. Te perdono porque por la gracia de Dios puedo hacerlo. Amén. Entonces, en la Biblia inclusive dice, si tu enemigo te pide agua, dale de beber. Si te pide que lleves una carga, ve con él 1 milla. No vayas 1 milla, ve con él 2. En segundo lugar, el perdón no solamente te libera, sino que te restaura. ¿Sabías tú que hay gente en la Biblia que necesita ser restaurada? Necesita ser restaurada, y el perdón restaura. Restaura muchas cosas, restaura matrimonios, restaura relaciones rotas, restaura relaciones entre hermanos, restaura relaciones entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia. El ejemplo de Pedro, por ejemplo,
valga la redundancia, tenemos el ejemplo de Pedro, un hombre que caminó sobre las aguas. El único hombre, ¿verdad?, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que caminó sobre las aguas. El único hombre que vio, uno de los únicos hombres o pocos hombres que vio al Señor transfigurarse delante de ellos. O sea, vio la gloria de Dios, cómo los vestidos se hicieron blancos. Escuchó a Elías, escuchó a Moisés. Vino el Señor ahí. Y eso le fue una experiencia tan importante, tan impresionante para Pedro, que aún en su carta, años después, lo describe. Fue el único que recibió una alabanza en público de parte del Señor Jesucristo, que le dijo: Pedro, bienaventurado eres, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es mi Padre el que te lo reveló. Esto no lo aprendiste en la sinagoga, no te lo enseñaron los pastores de tu iglesia, sino que esto fue de parte de Dios. Y Pedro un día fue a pescar. Y el Señor le estaban exigiendo impuestos, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Pedro: Pedro, ve a pescar, el primer pez que saques, córtalo, saca la moneda de ahí y paga los impuestos por ti y por mí, ¿no? Pero en una ocasión se vio acorralado Pedro, y entonces una mujer lo confrontó. Habían arrestado al Señor Jesús, lo habían llevado preso, detenido, lo estaban torturando. Pedro está ahí escondido, temeroso, y de repente una mujer llega y le dice: tú eres uno de ellos, tú eres uno de ellos. ¿Y sabes qué hizo Pedro? Yo no soy. Lo negó. Pero fíjate, Pedro se sentía superior a los demás, porque el Señor Jesús le había advertido: esta noche todos ustedes se van a escandalizar de mí, todos ustedes me van a negar, van a huir, me van a dejar solo. Y entonces, ¿sabes qué? Pedro tenía como como que una falsa seguridad. Pedro tenía una autoconfianza. Pedro estaba muy seguro de sí mismo, y entonces refuta a Jesús y le dice: Señor, estos, ¿verdad? Así señalando a los otros, de estos sí te puedes esperar lo peor, porque estos son débiles, son cobardes. Pero yo, Señor, yo no. Yo mi vida pondré por ti. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Yo hasta la muerte por ti, Señor. Y sabes, a Pedro le pasa lo de ese dicho, ¿no?, que tiene la gente, que dice: el pez por su boca muere. Y Pedro le termina negando al Señor esa misma noche 3 veces. Y cuando el Señor Jesús resucita a las mujeres que lo habían visto resucitado, el Señor Jesús les dice: vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro que voy delante de ustedes y los espero en Galilea. Pedro, para ese momento, la palabra Pedro quiere decir piedra, pero Pedro estaba hecho polvo. O sea, Pedro ya no veía la suya, estaba muy triste. Y seguramente, ¿por qué le dijo Jesús: vayan y díganle a mis discípulos y a Pedro? ¿Por qué le decía eso Jesús? Porque seguramente Pedro ya no se sentía uno de ellos. Él estaba diciendo: sinceramente, no merezco nada. Y cuando se encuentra el Señor con Pedro ahí en el mar de Galilea, nunca le dijo el Señor: ¿por qué me negaste? ¿Por qué fuiste cobarde? ¿Qué sinvergüenza eres? ¿Por qué fuiste capaz de hacer esto? O sea, nunca le dijo nada el Señor. No le dijo Pedro, no le dijo el Señor: oye, ¿qué pasó, cobarde? ¿Cómo estás? Bien, ¿verdad? ¿Sabes qué le dijo el Señor? Pedro, ¿me amas? Una pregunta extraña, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Por supuesto, ¿qué le dijo Pedro? Señor, tú lo sabes todo. ¿Cómo voy a decirte yo que te amo si te acabo de negar? Y entonces el Señor ahí con Pedro le dice: fíjate, apacienta mis corderos. O sea, te encargo a mis ovejas. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Pedro? Estaba restaurando su confianza. A pesar de lo que has hecho, Pedro, a pesar de cómo tú te has comportado, eso yo lo he olvidado, eso ya lo he dejado atrás. Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Pedro, ven. Y el Señor lo estaba restaurando.
Tú que dijiste que me seguirías hasta la muerte. Bueno, Pedro, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y además le dice: Pedro, cuando eras joven te ceñías, ibas a donde tú querías, pero ahora vendrá otro y te ceñirá y te llevará donde no quieras. O sea, le dice eso en Juan capítulo 21, verso 19. Y le estaba diciendo acerca de la muerte con la cual Pedro iba a glorificar a Dios. En otras palabras, es el único hombre que supo de qué muerte había de morir. Pero el Señor lo restauró, mis amados. Y después Pedro, en el día de Pentecostés, se levanta y habla la palabra de Dios con poder, porque estaba restaurado, porque Dios le había dado nuevamente la confianza, porque él se sentía no digno de confianza. Él inclusive cuando ve que le dice Juan: es el Señor, Pedro se tira al mar y empieza a nadar para querer encontrarse. Mis amados, el Señor no quiere que tú vayas por la vida diciendo: es que me hicieron, me lastimaron, me traicionaron, me abusaron. El Señor no quiere que tú y yo nos andemos lamiendo las heridas. El Señor no quiere que tú y yo andemos buscando la compasión de los demás. El Señor entiende, el Señor sabe, el Señor conoce tu corazón, cómo está tu corazón, si está roto, si está herido, si está quebrantado, ¿verdad? Así como un vaso, imagínate una cerámica muy hermosa, muy bonita y se rompe. Bueno, el Señor es capaz de venir a restaurarla. Y restaurarla con su mano, así como el alfarero que se le rompe la vasija en su mano y entonces con esa misma masa la hace de nuevo. Así Dios quiere hacerlo con nosotros. En segundo lugar, vamos a ver a José. José fue un hombre que seguramente tú has leído esa historia. Experimentó cosas terribles desde su adolescencia. Y tú sabes que hay cosas que hemos experimentado en nuestra infancia, adolescencia, ¿verdad? Que nunca se nos olvidan. Y el dolor más grande que experimentó José, lo experimentó no de grande, sino de jovencito, de adolescente. ¿Cuántas personas de veras el día de hoy todavía se acuerdan de alguna cosa que padecieron de adolescentes o de niños? Dicen que nuestra memoria, a partir de los 4 años, empezamos a recordar ya de una forma más clara. Ahora, ¿qué es lo que recuerda a José? No que vino un ejército a invadir su país y que les quitó todo. No, recuerda que su propia familia lo traicionó. Sus propios hermanos lo vendieron. Imagínate, lo vendieron, o sea, vieron y dijeron de lejos: ahí viene el soñador, porque su padre le había hecho una túnica de colores muy bonita y entonces ellos le tenían envidia. Y cuando llega José con ellos, le quitan la túnica, lo echan a una cisterna por voluntad de Dios. La cisterna no tenía agua, no se ahogó ahí, no se mató. Pero después pasan unos ismaelitas que van vendiendo esclavos y van vendiendo mercaderías y se van a Egipto y lo vendieron a José por unas cuantas monedas. Y José pasa de ser el favorito de su padre a ser el olvidado, y lo llevan a Egipto como esclavo. Los peores enemigos de José no fueron los de afuera, fueron los de su casa. Sus hermanos le tenían envidia, se ponían inquietos, estaban enojados. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Y qué impresionante es esto, ¿verdad? Dios le había mostrado sueños a José y lamentablemente pues él no era prudente y él hablaba los sueños que tenía y decía los sueños, ¿verdad? Y entonces los hermanos decían: ¿a poco nos vamos a postrar nosotros delante de ti? Y aún mi madre y mis hermanos y mi padre vamos a venir. No, José, cuida esos sueños. Y sus hermanos le hablaban y le decían que él era el soñador. Pero cuando José soñaba todas esas cosas, su padre lo escuchaba y guardaba todas esas cosas en su corazón, porque él sabía: estos sueños no son cualquier cosa, estos sueños son de Dios y un día se van a cumplir. Y un día se van a cumplir.
Y entonces lo mandan a Egipto. Estuvo más de 17, casi 20 años en Egipto como esclavo. Estuvo pasando terribles cosas, lo metieron a la cárcel, fueron injustos, pero mira, Dios estaba con José y todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. La casa del Potifar, la cárcel, llega hasta la misma presencia del faraón en Egipto, ¿verdad? Porque él interpreta el sueño del faraón y el faraón dice: no hay otro hombre como tú que tenga el espíritu, la sabiduría, y lo pone como el segundo de su casa. Y cuando muere su padre de José, sus hermanos, entonces sus hermanos vienen otra vez a la memoria y dice: ahora José es muy poderoso, ahora José se las va a cobrar, ahorita José nos va a hacer una buena a cada uno de nosotros, y entonces no va a tener misericordia porque nosotros no tuvimos misericordia de él. Pero fíjate, en José había pasado algo, Dios había tratado con él. Y en Génesis capítulo, parece que es el capítulo 49, verso 16. Génesis 50, perdón, si es 50. Enviaron a decir a José, y sus hermanos se inventan esto, su padre no había dicho esto. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José, ¿qué hizo José? Sí, a ver, tráigamelo esclavo. A ver, vengan guardias, agarren a estos hombres, ahorita me las van a pagar. ¿Qué dice que hizo José? José lloró mientras le hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Verso 19. ¿Qué le respondió José? No temas. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. ¿Qué hizo José? No tengan miedo. Ustedes no me enviaron aquí, fue Dios. Lo que me ha pasado a mí no fueron ustedes, fue Dios que estaba tratando. Así que tranquilos. Y él lloró, los abrazó y los perdonó. Qué hermoso pasaje. ¿Sabes quién puede hacer esto? Solo una persona madura que conoce el corazón de Dios. Vamos a ver el siguiente personaje, Jacob, que fue el padre de José. Y Jacob igual tuvo que huir. Se había robado la primogenitura de su hermano. Se fue la misma cantidad de años que José, que se fue a la casa de Potifar. También Jacob se fue cerca de 22 años. Y dice que se repitió la historia, ¿verdad? ¿Cómo se repite la historia de los padres con los hijos? Y cuando Jacob decide regresar a su tierra, sabe que Esaú, su hermano, está vivo. Su hermano Esaú está muy enojado y él dice: llegarán los días de la muerte de mi padre en que yo voy a matar a mi hermano. Han pasado muchos años, el padre ya ha muerto y Esaú sigue vivo. Y cuando Jacob regresa, sabe que su hermano lo odia y que tarde que temprano, ¿verdad?, llegará el momento que tienen que arreglar cuentas. Porque así es esto, mis amados. Alguien por ahí dijo que no hay fecha que no se cumpla, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace Jacob? Cuando regresa Jacob con su familia, él divide a su familia, a sus hijos, en varios campamentos, pone regalos, pone ahí cabras, pone ovejas, pone camellos, pone asnos, los pone cargados de muchas cosas, y hace un campamento, hace otro y así hace otro, y de repente se entera de que viene su hermano con 400 hombres armados a recibirlo. Y Jacob tiembla, se muere de miedo,
Han pasado 20 años, pero eso no se olvida. Él tiene un odio, sus ganados, sus animales, su patrimonio. Se pone a orar. Él esa noche, ¿sabes qué? Tiene un encuentro con Dios. Y eso es lo que marca la diferencia en Jacob. Tiene un encuentro con Dios ahí, dice la Biblia, en ese lugar, ¿verdad? Tiene un encuentro con Dios que le cambia la vida. Y Jacob, cuando amanece, ya no es el mismo. La palabra Jacob quiere decir el engañador. Y Dios le cambia el nombre, Israel, y le cambia el nombre. Pero además Jacob se queda cojo. Después de ese evento con Dios, cojeó toda la vida. Tuvo que usar un bastón, un bordón. Génesis 33, versos 3 y 4. Fíjate el momento de la restauración del perdón. Esto es algo hermoso. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Gloria a Dios. Hubo reconciliación, hubo perdón. Y sabes, ¿quién estaba viendo a lo que hacía su padre? ¿Quién estaba ahí viendo? Tenía 12 hijos Jacob. Rubén, Judá, Manasés, ¿verdad? Leví, Zabulón, Neftalí, pero también uno de los más chicos era José. Y José estaba viendo, observando con sus ojitos todo eso. ¿De dónde aprendió José a perdonar? De su padre, de Jacob. Y cuando él pasó, ¿verdad? Por eso cuando José es grande es capaz de perdonar a sus hermanos, como tiempo atrás su padre había hecho eso, pedir perdón a su hermano. Así también, mis amados, fíjese, una de las cosas que nosotros debemos aprender a orar es el Padre Nuestro. ¿Cuántos no sabemos el Padre Nuestro? De memoria, ¿no? Lo rezábamos. Me dio risa el otro día porque en un velorio sacaron por ahí un video y ahora en lugar de una señora o unas personas que rezan, ahora ponen una bocina, ¿verdad? Ponen una bocinita de, no sé, un Apple, ¿no? Una bocinita de Apple y está rezando y todos los demás están rezando. Ya se les acabó el trabajo. Pero nosotros tenemos que aprendernos el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro, Mateo 6, verso 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea que si nosotros estamos rezando el Padre Nuestro, tú debes de saber lo que estás orando, no rezando, orando. Perdona, o sea, atrevernos a pedirle a Dios: perdona mis deudas, Dios, perdona mis pecados, perdona mis faltas, mis errores, mis maldades, mis ocurrencias, mis imprudencias, mis malas palabras, Señor, perdóname, Señor. Pero ¿cuál es la condición? O más bien, ¿de qué manera le tenemos que pedir? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros, o sea, tú puedes orar el Padre Nuestro a menos que tú perdones a los que te han ofendido, a los que te deben, de la misma manera como Dios quieres que te perdone a ti. ¿Cómo tú quieres que Dios te perdone a ti? De la misma manera como tú perdonas a los que te ofenden. ¿Te atreverías entonces a orar el Padre Nuestro? ¿Te atreverías a decirle: Señor, sí, yo he perdonado a mi prójimo, a las personas que me han hecho daño, etcétera? Yo los perdono y por eso te pido que me perdones. En la Biblia, finalmente, para terminar, hay algo que se llamaba el año del jubileo. En la historia del pueblo de Israel había una celebración que ningún otro pueblo tenía ni tiene, y se llamaba el año del jubileo. El año del jubileo se celebraba cada 50 años.
Había, por lo menos en la vida, un hombre, una mujer vivía un año del jubileo. Cada 50 años. La palabra jubileo alude al momento en que se tocaba ese famoso cuerno llamado el shofar, ¿verdad? El shofar. Y anunciaba la libertad del pueblo, anunciaba el año del jubileo. ¿En qué consistía el año del jubileo? Bueno, Dios había establecido por medio de Moisés que cada 50 años las deudas se perdonaban. Nadie le debía nada a nadie. Los esclavos eran puestos en libertad. Las tierras, si alguien había vendido una tierra, yo había vendido una tierra porque me quedé sin dinero. Bueno, resulta que el año del jubileo regresaba la tierra a mí, al dueño. ¿Por qué? Porque Dios había repartido la tierra entre las tribus y las tribus eran los propietarios de las tierras. Solamente Leví no tuvo tierra porque ellos eran de Dios su heredad y entonces la tierra no tenía que andarse dividiendo. O sea, Dios no quería que ahora los de Judá vivieran donde vivían los de Zabulón y que ahora los de Neftalí vivieran donde vivían los de Manasés. Dios no quería eso. Dios quería que la tierra estuviera repartida originalmente. Y entonces, ¿te imaginas que el mundo tuviera esa ley? Que se perdonara la deuda a todos los países del mundo cada 50 años, que nadie le debiera nada a nadie, que empezaríamos todos de cero. ¿Qué sucedería en el mundo? En el mundo no sucede eso, por eso hay personas que cada vez son más ricas. Hay personas que cada vez son más pobres. Hay personas que están endeudadas. Así como hay ricos que están enriquecidos y que 3, 5, 10 generaciones no se van a acabar su dinero, también hay pobres que por 10 generaciones no van a salir de esa pobreza. Es triste porque hay deudas que no podemos pagar. Pero sobre todo, mis amados hermanos, por encima de todas las deudas que uno tenga, tal vez alguien aquí le debe a la tarjeta, le debe a una tienda de conveniencia, le debes a tu familiar que te prestó dinero, pero ninguna de esas deudas se compara con la deuda que tú tienes para con Dios. Porque esa deuda, ya vimos, son 10,000 talentos. Esa deuda además no se paga con dinero, esa deuda se paga, es una deuda de sangre. No es una deuda que se pagues y que digas, pues a mí que me den 40 latigazos, que me metan a la cárcel 10 años, que me crucifiquen. No la puedes pagar. Ya vimos cuánto le debemos a Dios, 10,000 talentos. Mira Romanos 6:23 lo que dice. La paga del pecado, ¿qué dice? Es muerte. Tú has pecado. ¿Qué mereces? La muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ninguna iglesia inventó esta ley. Es Dios el que la inventó. La muerte no existía cuando Dios creó el mundo. Cuando Dios puso a Adán y a Eva, no existía la muerte, ni la física, ni la espiritual. Pero entonces, ¿cómo iban a vivir ellos para siempre? Sí. Esa era la idea de Dios. El hombre no iba a morir. Dios creó un ser eterno, pero vino la muerte y de alguna manera se trastocó eso que Dios había hecho. El día que pecaron, desobedecieron a Dios, entró la muerte y se desconectó el hombre de la fuente de la vida de Dios, ¿verdad? Cuando tú y yo hemos pecado, por eso estamos desconectados de Dios. Por eso vives así, por eso hay amargura, por eso hay quebranto, por eso hay caminos tristemente afectando tu vida, tu corazón, porque hay pecado, hay pecado. Entonces, el año del jubileo, ¿qué es? Jesucristo es el verdadero año del jubileo. Terminamos leyendo Lucas capítulo 4, versículo 14. Cuando llegaba el año del jubileo, imagínate, los esclavos ya eran libres. Ya no le debías nada a nadie. Ya no le debías nada a nadie. Y sabes, ese año del jubileo, por eso vino Cristo Jesús.
Jesucristo vino a pagar la deuda que tú y yo teníamos para con Dios, porque nosotros como seres humanos nunca podíamos haber pagado. Y dice el versículo 14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, gloria a Dios, a predicar el año del jubileo, gloria a Dios. Y este es el año del jubileo, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo perdona nuestros pecados, tú debes perdonar y tú debes, de veras, ¿cómo no voy a perdonar? ¿Cómo no voy a perdonar? ¿Cómo voy a atreverme a tomar por el cuello a una persona y decirle: págame lo que me debes hasta lo último, si no te meto a la cárcel? Si ya Cristo nos ha perdonado nuestros pecados. Amén. Si tú el día de hoy te sientes con amargura, estás en amargura, estás enfermo en esa alma, sientes una herida, estás como Pedro, necesitas ser restaurado, estás como Jacob, necesitas la restauración con tu hermano, estás como José, necesitas ser maduro para perdonar a tus hermanos. ¿Sabes? Lo que tienes que decirle a Dios: Señor, es: perdóname, yo te necesito a ti, y sanar esas heridas con el aceite y la sangre del Señor Jesucristo, que Él vino a derramar su sangre para que nosotros seamos libres. Alabado sea Dios. ¿Estás en amargura? Sé libre. Este es el año del jubileo. Es el año que Dios ha provisto para que tú seas libre. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestro rostro. Aleluya. Cierra tus ojos y vamos a orar. Yo hoy he terminado con esta predicación, pero ahora viene tu parte. Ahora viene tu parte. ¿A quién le tienes que pedir perdón? Piensa un momento, ¿a quién le tienes que pedir perdón? En segundo lugar, ¿a quién tienes que perdonar? ¿O a quién tienes que llamar esta noche? ¿A quién tienes que escribir o que visitar? ¿Con quién te tienes que reconciliar? El Señor Jesús dijo: si tú te acuerdas de que un hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, ve con él y reconcíliate primero, y luego ven y presenta tu ofrenda. O sea, si tienes algo contra alguien, es más importante para Dios la reconciliación que la ofrenda, el sacrificio. Dios no se sorprende por los sacrificios. Dios se sorprende cuando una persona es capaz de perdonar. Empieza con tu relación con tus hermanos, con tu prójimo. Hoy dona, hoy da ese perdón. No pretendas ir a la presencia de Dios llevándote mal con todo el mundo, no queriendo perdonar a nadie. Eso no funciona así. Mis amados, esta es la palabra del Dios vivo. Y Dios quiere que nosotros estemos libres, seamos maduros. Esto no es una opción, no es una sugerencia, no es una propuesta. Esto es un imperativo de Dios. No podemos vivir odiando, hermanos. No podemos vivir lastimándonos, porque entonces nuestros huesos se van a secar. Bienaventurado, dice el Salmo 32, el varón que ha sido perdonado. Gloria sea a Dios. Ese hombre, esa persona, esa mujer, ese joven, ese niño es bienaventurado cuando hemos perdonado.
Gracias, Señor, porque con la misericordia que tú me has tratado, ahora yo voy a tratar a mi prójimo, Señor. Porque ese es el Evangelio, mis amados hermanos. Vamos a entonar un canto. Pídele al Señor. Pídele al Señor. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios gracia de Dios tengo, soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo su amor. Por la gracia de Dios conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para perdonar, conocí el amor para dar amor, conocí la verdad para dar verdad, conocí el perdón para Tú eres el verdadero libertador, Señor. Tú eres el que has traído libertad a nuestras vidas, Señor. Cristo Jesús, que vino a proclamar el año del jubileo, que vino a que nosotros pudiéramos conocer, pudiéramos experimentar el amor, el perdón, y pudiéramos también amar, perdonar, ser libres. Hoy el Señor quiere romper tus cadenas. Hoy el Señor quiere romper esa esclavitud, restaurarte, liberarte completamente, darte un poder para ser bendecido, un poder para ser bendecido, que tú seas bendecido en tu vida espiritual, que puedas perdonar, amar, servir, que nunca más estés atado al rencor, a la amargura, al odio. Gloria sea tu nombre, Señor. Gracias, porque tú eres un Dios de perdón y misericordia, Señor. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por ese perdón que nos diste por medio de Jesús, por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, Señor. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias porque el perdón es lo que marca la diferencia en nuestras vidas, Señor. Es lo que hace que muchas cadenas se rompan, Señor amado, y muchas puertas se abran, Señor. Hoy abre las puertas de la prisión. Hoy abre las puertas de las cárceles, Señor, porque se ha proclamado el año del jubileo, Señor. Bendito sea tu nombre, Jesús. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios tengo su paz. Por la gracia de Dios tengo
gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Tengo su paz por la gracia de Dios. Tengo su amor por la gracia de Dios. Tengo perdón. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Conocí a Jesús para dar amor. Conocí a Jesús para dar verdad. Conocí a Jesús para perdonar. Conocí el amor para dar amor. Conocí la verdad para dar verdad. Conocí el perdón para perdonar. Para Es el que tú veniste a proclamar, Señor. Y es el que nos ha liberado de nuestros pecados, Señor. Aleluya. Gracias. Te damos toda la gloria y la honra, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues que Dios les bendiga a todos. Terminamos la reunión. Solo por esta ocasión, la reunión la tuvimos a las 4 de la tarde. Próximo domingo pues tendremos ya nuestra reunión a las 5. Solo fue por esta fecha, ¿verdad? Que celebramos o que se celebra el grito de la independencia de México. Pero realmente el verdadero libertador pues es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que proclama el año del jubileo para nuestras vidas. Que Dios les bendiga a todos. Que tengan excelente noche. El Señor les bendiga, el Señor les guarde.